Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Antobel y sean bienvenidos. Todos sabemos que en la vida siempre va a haber problemas, ya sea en el hogar, la escuela, trabajo y mucho más. Pero lo más interesante de un problema es el cómo nos comportamos ante ese problema. Para explicar el comportamiento ante el problema, recurrimos a varias ciencias, pero el día de hoy recurriré a la psicología. Una ciencia que es capaz de concretar una explicación ante el problema mediante el uso de métodos de investigación y técnicas. Bien, hablando sobre los métodos de investigación, como ya mencioné, se encargan de explicar, pero no solamente explicar, sino también de indagar en un problema, hallando en ella sus variables. Y dependiendo de estas variables, se dividen en varios métodos. Esta vez contaré con 3 métodos. Bien, por segunda vez, la investigación descriptiva es una descripción, por la simple vista por la palabra descriptiva, pero no es solamente una descripción, es un proceso que conlleva observación, registros y clasificación del comportamiento de un individuo en una naturaleza del ambiente, o mejor explicado, mejor entendible, en un entorno. Se aplica de manera cualitativa y cuantitativa. La manera cualitativa solamente recopila números y valores, mientras que la manera cuantitativa solamente observa y participa en el entorno. Ahora, la investigación correlacional, donde se busca relacionar o conectar entre sí las variables independiente y dependiente, las cuales son las responsables del funcionamiento o ejecución de un problema al interactuar entre sí. También sirve como punto de partida para identificar su causa y efecto. Al lograr relacionarlas, detectamos su tipo de correlación. Ahora que lo menciono, son 2 tipos: positiva y negativa. La correlación positiva aumenta ambas variables entre sí, independiente y dependiente. La correlación negativa aumenta la variable independiente, pero esto causa que la variable dependiente se disminuya. Por último, tenemos la investigación experimental, donde finalmente contamos con la facilidad y el acceso a la capacidad de poder manipular o tocar las variables independientes o dependientes. Aquí podemos aplicar finalmente la correlación negativa y positiva, disminuyendo o aumentando tal variable. Pero todo esto se da con la finalidad de lograr explicar su causa y efecto. No hay que olvidarnos nunca de las varias técnicas de investigación que cada uno de ellos usaron para recopilar y registrar datos. Esta vez, igualmente que la anterior vez, contaré con 3 técnicas. La entrevista. Cuando hablamos sobre ella, uno piensa que es la comunicación o simple conversación entre 2 personas, pero aquí actúan 2 factores importantes o 2 individuos: el entrevistado y el entrevistador, donde el entrevistador se encarga de recopilar los datos del entrevistado, ya dependiendo de su situación o duda. Anota eso. Las encuestas son simplemente preguntas que una persona normal y corriente responde, que son plasmados en hojas o actualmente, como muchos ya usamos el internet, en varios tests en línea. Todo esto para recopilar igualmente que el anterior los datos. Por último, las pruebas psicológicas se dividen en 2 tipos: psicométricas y proyectivas. Las pruebas psicométricas es simple de entender, solamente son un grupo de patrones, o a mi palabra, caminos que se identifican mediante los estímulos. Las pruebas proyectivas, que actúan como estímulos que revelan o detectan en nuestro cerebro datos de nuestra inconsciencia. Y esto se revela, por ejemplo, mediante la observación de un dibujo o figura. Bien, finalmente podremos resolver un problema de comportamiento, siempre y cuando
Usemos la psicología de nuestro lado, ya que nos da técnicas y métodos de investigación para resolverlo. Además de que están muy conectadas entre sí, se necesitan para poder analizar, comprender y concluir con los datos recopilados de las variables, entorno y mucho más. Eso sería todo. Muchas gracias.